Gracias, presidente. Bueno, con respecto a esta solicitud de comparecencia que viene referida a los proyectos de largometraje cinematográfico, ficción, animación y documental entre finales del pasado mes de julio y principios del mes de agosto, pues vi publicada en la web de la Radio Televisión Canaria la convocatoria para la presentación de proyectos de largometraje cinematográfico, ficción, animación y documental ante la Televisión Pública Canaria, la mercantil, la sociedad anónima. Sinceramente no tengo muy claras las fechas de publicación, ya que no consta ninguna en la documentación que se descarga de la web, al igual que tampoco queda claro en qué clase de procedimiento nos encontramos. Así que, si le parece, le podría comenzar pues contestando estas dos cuestiones. En primer lugar, la fecha de publicación y, en segundo lugar, el tipo de proceso que se ha seguido para esta publicación, que concluirá con una posterior selección de los proyectos. Además, tampoco consta el importe destinado al cumplimiento de la obligación de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonómica para contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series de televisión, así como para documentales y películas y series de animación. Ya yo supongo que esta es la convocatoria de la que estamos hablando hoy, por lo tanto, le hago otras preguntas. ¿Cuál es el importe total previsto para la financiación de estos proyectos? El importe global. Si constan los siguientes aspectos en el apenas folio cuarto que se descarga en la web. Consta el que la presentación de los proyectos se debe realizar por medios electrónicos a una dirección creada, entiendo, a tal efecto. Supongo que con este correo se garantiza un registro de entrada. Le pregunto si es así y además quién lo hace. Se solicita el cumplimiento de una serie de requisitos, como que se trate de proyectos de productores o de productoras audiovisuales independientes establecidos en los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que no tengan vinculación con la Radiotelevisión Canaria, o que además un máximo de admisión de 2 solicitudes por cada persona física o jurídica. Se le explica también en ese folio y medio, en el folio y cuarto más bien, que los solicitantes deberán tener una participación de al menos el 20% en la producción y que la financiación asignada no superará el 20% del presupuesto de la producción. Se le requiere presentar una serie de documentos, como la ficha técnica de producción, el presupuesto desglosado, el plan de producción, una sinopsis del tratamiento argumental y el análisis de los personajes, los guiones, las escaletas, en el caso de los documentales, la memoria de intenciones del director o de la directora y el listado del personal con su currículum vitae. Por supuesto, también se le solicita planes de financiación, de comercialización y de distribución, así como que establece que podrán presentar toda aquella documentación que los solicitantes consideren conveniente, siempre que guarden relación con lo presentado. Y yo lo primero que quiero decir es que, dado que el plazo de presentación culminó el pasado día 16, si nos puede decir cuántos proyectos se han presentado. Lo que también voy a decir que es que a partir de ahí, a partir de esa parte del procedimiento, el resto del proceso resulta pues cuanto menos misterioso. Dice textualmente que periódicamente la Televisión Pública Canaria S.A. analizará los proyectos recibidos en un periodo determinado, o lo que es lo mismo, alguien hará algo en algún momento. Hay prevista una primera reunión a finales de octubre, pero ni dice la fecha concreta ni quiénes son los que se reúnen. Tampoco sabemos con qué criterio se valorarán estos proyectos, porque solo consta que una vez analizado y aprobada la propuesta de participación en los proyectos de forma interna, la Televisión Pública Canaria comunicará a los interesados por correo electrónico su solución en los días posteriores a la reunión. En definitiva, señoría, alguien comunica algo, después de que alguien se reúna en algún momento para decirle algo y decirle que le ha caído. Y esto, como es obvio, será en el caso de los afortunados, porque yo le pregunto qué ocurre en el caso de aquellos que no resulten premiados en esta lotería de septiembre. ¿Van a recibir algún tipo de documentación donde se les explique por qué su proyecto no ha sido solucionado? Yo, señor administrador, no pongo en duda que la radiotelevisión tenga una convocatoria de apoyo a la industria cinematográfica. Simplemente quiero que me aclare 7 preguntas, las que les he hecho, pero que sí, por favor, le pido que no vuelva a ser como con la comparecencia anterior, no me vuelva a leer el folio y medio, que como ya ve, yo ya me lo he leído. Son 7 las preguntas muy, muy concretas. Fecha de publicación, tipo de proceso que se ha seguido para esta publicación, importe total previsto para la financiación de los proyectos,
cómo y quién garantiza el registro de entrada de los proyectos, quiénes son los que se reúnen para valorar los proyectos, los criterios con los que se valoran estos proyectos y si se les comunica y por qué medio a aquellos que no resulten premiados las razones por las que su proyecto no ha sido seleccionado. Gracias. Gracias, presidente. Antes que nada, señor Naranjo, decirle cuando antes le dije que no me volviera a leer el folio y medio, que ya lo había leído, usted me contestó que yo lo había leído, pero por si acaso alguien no lo había leído. Yo es que realmente supongo distinto que usted. Yo es que supongo, y además sé, que cuando todos los diputados y diputadas de esta Cámara vienen a cualquier pleno, cualquier comisión, vienen para una comparecencia, para una iniciativa determinada, vienen con los papeles leídos y estudiados. Usted está claro que piensa al contrario, piensa que solo los lee el compareciente y los demás no, y por eso se empeña en volver a repetir lo que le pedí, por favor, que no dijera para que no perdiera el tiempo. Pero bueno, está claro que no pensamos igual al respecto. Yo también le digo que por si pudiera albergar la más mínima duda al respecto, pues yo se lo voy a aclarar, no me pienso quedar sin ninguna de las respuestas de las preguntas que le he realizado, y como usted ya un poco tengo perdida la esperanza de que me conteste a lo que yo le pregunto, menos mal que este Parlamento tiene los mecanismos para evitar que siga eludiendo responderlos, con lo que yo por de pronto le anuncio que voy a dejar presentadas todas las correspondientes solicitudes de documentación, pues a fin de que nos informe, porque nos dijo el importe destinado a la convocatoria, pero no la fecha de publicación, nos dijo a modo de composición del grupo de trabajo, pero no el número de miembros, el perfil y las actitudes para participar en el proceso. No nos habló de los baremos, criterios y otras pautas adoptadas. Entiendo, además, que con anterioridad para valorar los diferentes proyectos presentados. Luego sí nos ha dicho ahora que del número de proyectos que se han presentado, pero también nos dijo antes que se rechazaron, no me acuerdo ahora, 20 se aprobaron y no sé cuántos se rechazaron, pero nos dijeron los por qué se rechazaron, por qué y cuál fue la puntuación obtenida. También voy a pedir copia de las actas que recojan el tenor de las reuniones que se hayan producido por ese grupo de trabajo, comité o como le hayan querido denominar, a los efectos de examinar y valorar, aceptar o rechazar esos proyectos, y copia de los expedientes de cada uno de los proyectos presentados, así sea de los aceptados como de los rechazados. O lo que es lo mismo, señor Naranjo, en resumidas cuentas lo que voy a hacer, como lo he hecho hasta ahora y lo conoce perfectamente, es realizar la tarea que como miembro de esta comisión de control me corresponde, que es la fiscalización de la actividad que parece empeñado en ocultarnos o por lo menos semiocultarnos. Por último, una cuestión aparte, pero que encuentro lo suficientemente llamativa como para compartir con el resto de los miembros de esta comisión. Y así, además, aprovecho y traslado la pregunta sobre este asunto al señor Naranjo, y es el hecho de que uno de los documentos requeridos es, en ese folio cuarto, para la presentación de los proyectos, es el documento de propiedad intelectual y o documento de disposición de derechos, y dice expresamente que debe ser una resolución o certificación definitiva y que no se admiten solicitudes no resueltas. Como es evidente, la razón de esta solicitud está claro que no es otra que ese y no otro, o sea, ese es el único documento que debe justificar que se contrate al margen de la ley de contratos del sector público, pero eso sí, respetando los principios de publicidad, igualdad y concurrencia que adecuadamente en este caso ha seguido. La exclusión viene prevista en el artículo 9 de la Ley de Contratos del sector público, y más concretamente en el apartado segundo, que establece que quedan asimismo excluidos de la presente Ley de Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y que se regirán por la Ley de Legislación Patrimonial e, insisto, siempre bajo los preceptos que sí establece la ley de contrato de publicidad, concurrencia. Entonces, la duda que me surge al respecto es, ¿solicita también para la contratación de programas
en la mercantil Televisión Canaria ese documento de propiedad intelectual o de disposición de derecho, esa resolución o certificación definitiva que no se admiten las no resueltas, y si no es así, no debería igualmente solicitarte. No debería procederse al establecimiento de criterios para poder establecer un procedimiento donde se respeten también los principios de publicidad, igualdad y concurrencia en la presentación de proyectos que pueden ser contratados y que así le exige la ley de contrato justo antes del momento en que los exime del resto del procedimiento de licitación. Y si considera usted que no es así, que me explique por qué lo considera. Muchas gracias.